entrecruzan de la misma manera. Esa misma idea que él tiene cuando presentó ese tema, lo muestra aquí en relación con la arquitectura y el urbanismo. Dice: la construcción toma prestada la temporalidad del relato para configurar el espacio. O sea, porque lo que va a ir mostrando Riquer con relación a la arquitectura y el urbanismo es que, así como en la literatura uno puede plantear la intertextualidad que se da entre las distintas obras de literatura, y entre una misma obra literaria y otra uno puede ir mostrando las referencias y los entrecruzamientos que se dan con otras obras literarias, o sea que se va construyendo todo un espacio intertextual. O sea, cómo la literatura, a pesar de que Riquer dice que que se configura el tiempo, que hay una configuración del tiempo ahí, lo que uno ve con el planteamiento que hace, por ejemplo, Fernando Ainsa, es cómo ese tiempo se espacializa, y al espacializarse en la literatura lo que uno ve es cómo se va construyendo ese espacio intertextual que me permite ir de un lado al otro. Uno lo ve claramente en obras literarias. Por ejemplo, cuando uno piensa el título que le da Joyce a su novela, El Ulises de Joyce, cuando uno piensa en el título que le da, pues uno ahí mismo se va hacia Grecia, ¿cierto? Pero él está haciendo toda una narrativa totalmente distinta, además bastante compleja en términos de construcción, de configuración. Pero también le sirve a Riquer para mostrar cómo, cuando uno configura determinados relatos, y el caso de Joyce es muy sintomático, siempre está recurriendo a lo que él denomina esa inteligencia narrativa. La inteligencia narrativa que me permite, a partir de las lecturas que he hecho de los géneros como van apareciendo, ya vimos cómo en Grecia solamente tenemos tragedia, pues Aristóteles habla de la tragedia, la comedia y la epopeya, pero nosotros sabemos que fueron surgiendo otros géneros literarios, ¿cierto? Cómo se van renovando, cómo van apareciendo otros géneros. El caso de Joyce, digo que es sintomático porque dice Riquer explícitamente que solamente Joyce puede crear su obra literaria porque intencionalmente se opone a las otras formas de escritura y construye su propia forma de escritura, que es muy distinta a lo que se ha escrito hasta el momento, pero solamente en relación con lo antiguo, con lo que se ha venido configurando, que se le vaya construyendo, puede aparecer lo nuevo. Entonces, él va mostrando fundamentalmente cómo a nivel de la arquitectura también eso es muy interesante, porque así como se da un espacio literario, como podemos hablar del espacio literario a partir de la intertextualidad que se va dando entre las distintas obras literarias, uno puede hablar de un espacio urbanístico, de un espacio arquitectural, porque en las ciudades confluyen arquitecturas de distintas épocas, o sea, confluyen habitaciones de distintos estilos que se han ido estableciendo a lo largo de la historia. Entonces, ahí va mostrando también Riquer cómo se da una intertextualidad, una interarquitecturalidad, si lo pudiéramos llamar, un espacio urbanístico donde a la vez unos estilos casi que interactúan con otros estilos y dan lugar a las ciudades tal como las conocemos. También ese paralelo entre literatura, arquitectura y urbanismo, Riquer lo va planteando, dice: con la escritura la cosa literaria dura, una cosa literaria al lado de otras van sedimentando y configurando el espacio literario desde el cual es posible la intertextualidad, arquitectura y urbanismo. Con la dureza del material, la cosa construida, una edificación surge entre otras edificaciones ya edificadas, el espacio se sedimenta y aparece una red de edificaciones. O sea, mostrando como el paralelo entre una cosa y otra, entre la intertextualidad y la red de edificaciones que se van configurando a nivel de las ciudades.
Otra articulación que es importante establecer, porque eso nos va a permitir seguir más adelante hasta la retórica, es la articulación que ya específicamente Riquer va a desarrollar en su último libro de Historia, Memoria y Olvido, porque ahí Riquer dice que hay un tema que de pronto ha dejado sin desarrollar tanto, pero al que ha aludido en muchas ocasiones, que es el tema de la memoria y la vinculación que tiene la memoria con la tradición y la innovación, que lo estamos viendo específicamente como él lo ha trabajado a nivel de la literatura con el tema de la intertextualidad y a nivel de las edificaciones en el tema de la arquitectura y el urbanismo con las redes que se construyen entre las distintas edificaciones. Este tema en Historia, Memoria y Olvido, Riquer hace toda una fenomenología de la memoria en la primera parte, después establece lo que él denomina una epistemología, para terminar con una hermenéutica de la condición histórica. En la primera parte, como hace en muchas de sus obras, vuelve a los griegos. En la fenomenología de la memoria vuelve a tal como fue pensada la memoria en Platón y tal como es pensada la memoria en Aristóteles. Con respecto a Aristóteles, en Platón, obviamente el tema de Platón de la rememoración, cómo entiende Platón la rememoración en el sentido de que el alma ya ha vivido en el mundo de las ideas y cuando se encarna en el cuerpo lo que hace es volver a recordar esas ideas para poder aprender. Y en el caso de Aristóteles establece muy claramente la diferencia en términos de rememoración. Ahí llama la atención porque Riquer dice no se sabe si es una tradición o es un homenaje a Platón, porque conserva el término de rememoración, pero ese término de rememoración ya no tiene la misma significación que tiene en Platón. Dice Riquer que Aristóteles lo naturaliza porque ya empieza a entender la reminiscencia como el acto de establecer, de rememorar, y hay una forma de rememorar que tiene que ver, él dice, el rememorar ya es una forma de razonamiento, es una forma de silogismo, porque es precisamente a través de las búsquedas que uno hace a partir de lo que recuerda, puede acceder al olvidado, o sea, es una relación entre recuerdo y olvido, y esas técnicas, bueno, ya habla en términos de técnicas, se dan esa posibilidad de recordar lo olvidado, se da precisamente porque yo puedo asociar a partir de unas leyes de identidad, de diferencia, de semejanza, de oposición entre distintas cosas. Alude mucho a las técnicas que uno utiliza para tratar de recordar, a la mnemotecnia, para hablar de la rememoración. Entonces en esa primera parte es muy interesante cómo Riquer va trabajando el tema de la memoria. Obviamente lo conecta con la idea de que la memoria es del recuerdo, del pasado, hace la diferencia con la imaginación, que también es muy interesante para el tema que importa de la poética, porque ahí establece una diferencia entre el término fantasma y el término eikon. El término fantasma, dice Aristóteles, tiene que ver con tomar la imagen en sí misma, y el término eikon, esa imagen como copia de algo. Entonces eso también nos permite establecer como las conexiones que hace Riquer entre retórica y poética, que las podemos desarrollar un poco más adelante. Ahí Riquer recurre a la idea que tiene Aristóteles de recordar. Dice: recordar es para Aristóteles hacer presente lo ausente. Y cuando habla de la arquitectura, precisamente recurre a esta idea de Aristóteles, porque lo que hace el arquitecto es hacer presente lo que está ausente, o sea, eso que se configuró en un determinado tiempo y en un determinado contexto está presente aún para nosotros en nuestras ciudades. Entonces, como tener la experiencia viva de algo que
que en cierto sentido pertenece a la memoria, pero que está presente en los lugares en los cuales nosotros habitamos. Y hace la diferencia a la que recurre Aristóteles, que vimos que recurre Aristóteles entre fantasma y entre lo simplemente irreal y lo ausente que ha sido antes, o sea, eso que es copia de algo, que el término, la idea de la ausencia, cómo hacer presente algo que está ausente, es de todas maneras es un poco paradójico, y sobre eso vuelve Riquet como algo que no se puede un poco, es una aporía que aparece ahí todo el tiempo, cómo hago presente mediante un recuerdo algo que ya no está presente, es como, pero Riquet va a establecer cómo en la arquitectura y el urbanismo eso está ahí como esa paradoja que presenta Aristóteles en su texto de la memoria y la reminiscencia. Ahí Riquet entonces dice: el contexto edificado guarda la huella de todas las historias de vida de ciudadanos de otros tiempos. Con cada nuevo acto configurador, una nueva manera de habitar se inserta en el enredo de estas historias de vida y hace surgir una nueva dimensión de relación de unos con otros. O sea, esto es muy interesante porque es como la experiencia que nosotros tenemos en la ciudad, de estar siempre en contacto con otras historias de vida y cómo esas historias de vida se van insertando, y la palabra enredo habla mucho de la experiencia finalmente que uno tiene en la ciudad, del enredo que significa estar conviviendo tantas historias de vida unas al lado de las otras. Dice, no solo las operaciones de configuración, dice Riquet, acompañan el habitar y el construir, surge también de esta dinámica la destrucción y la reconstrucción. La primera por negligencia, por error, por ignorancia, por deseo de reemplazar lo que ya no nos es placentero o sustituirlo por el que el nuevo gusto impone. La segunda para reparar, mantener o reconstruir. También lo efímero y la violencia dejan sus huellas, residuos y ruinas. O sea, eso habla también un poco de la vivencia, de la dinámica que envuelve nuestras ciudades, y que muchas veces se ha hecho como un llamado de atención sobre ese afán de estar destruyendo y no conservando, destruyendo lo antiguo para poner otras cosas nuevas, pero eso hace parte de la vida misma de la ciudad, de cómo uno todo el tiempo está entre ese conflicto, digamos así, entre conservar y construir otras cosas nuevas, y cómo hay algo de violencia que se genera al interior de esa dinámica que se vive en las ciudades. Y ahí hace la conexión entre arquitectura y texto literario: habitar como réplica al construir, así como la recepción del texto literario, o sea, ya en Mímesis 3, así como la recepción del texto literario comienza con la prueba de una lectura plural, de una acogida paciente a la intertextualidad. De la misma manera, el habitar receptivo y activo implica una relectura atenta del entorno urbano, un reaprendizaje continuo de la justaposición de estilos y, por lo tanto, también de las historias de vida de las cuales los monumentos y todas las edificaciones llevan las huellas. Leer que esas huellas no son solo residuos, sino los testimonios reactualizados del pasado, que no es más, pero que fue. Hacer que lo que fue en el pasado sea salvado a pesar de no ser más, es lo que puede la piedra que dura. O sea, eso también nos resuena muchísimo en nuestro entorno, porque sabemos como todo un trabajo con la memoria, todo el tiempo se está haciendo como un trabajo de recuperación de la memoria, y a eso alude Riquet en ese texto de Historia, Memoria y Olvido. O sea, también como con los abusos de la memoria, o sea, eso es un tema también muy interesante que puede ser retomado en respecto a lo que significa para nosotros recuperar o no recuperar la memoria. O sea, también el olvido tiene su lugar en la constitución de la experiencia humana. Entonces, este tema de la memoria
también es un tema que es bastante inquietante al lado del tema que está planteando Riquer con respecto al espacio y al tiempo. Y aquí hace una conexión que me llama mucho la atención con el psicoanálisis. Ustedes ya saben que él tiene un texto sobre Freud, y aquí yo veo una alusión directa a ese trabajo inicial. Dice así: trabajar la memoria implica hacer el duelo sobre lo que se pierde para poder abrir la posibilidad de comprenderse de otro modo. Es necesario hacer el duelo de la comprensión total y admitir que está presente lo inextricable en la lectura de nuestras ciudades. Ellas alternan la gloria y la humillación, la vida y la muerte, los acontecimientos fundadores más violentos y la dulzura de la vida. O sea, esa conexión que hace Riquer entre la memoria y el duelo, y la posibilidad de poder hacer el duelo para poder construir otros mundos posibles, me parece que es muy interesante para nuestra experiencia específica. Bueno, finalmente yo quiero, como a partir de todo eso que hemos mirado, dejar iniciado como el tema que desarrollaré después de que el profesor Vargas presente su tema sobre argumentación y mundo de la vida, porque lo que yo quiero ahora en esa sesión es como ir conectando como todo lo que hemos venido desarrollando. Entonces ya tenemos acá, me parece que en la retórica de Aristóteles, aunque obviamente siempre he hecho énfasis en el tema del lugar, los lugares de la polis griega de los que hablaba Aristóteles, es claro que cuando Aristóteles habla de los discursos se refiere al tiempo. Con respecto al género judicial, las acciones que evalúa el discurso judicial o forense tienen que ver con el pasado, o sea, con el tiempo pasado. Son las acciones ya realizadas las que son sometidas a la evaluación de los oradores para dirimir si fueron acciones justas o fueron acciones injustas. Esto es muy importante porque a partir de esas discusiones que se dan en términos de acciones concretas y determinadas sobre la justicia o la injusticia de esas acciones, es como la comunidad va elaborando sus nociones de justicia e injusticia, ¿cierto? Que como vemos y como vimos cuando a Riquer hablaba de la hermenéutica jurídica, las acciones humanas siempre, cada vez que aparece una nueva acción, requiere establecer la justicia o la injusticia de esa acción concreta y determinada. No se puede establecer una norma, una ley general, decíamos la diferencia entre derecho y jurisprudencia, no se puede establecer una ley general que simplemente, como pasaba en el razonamiento jurídico, que simplemente digo, esta acción, este señor es un asesino, clan, es culpable, luego tiene tantos años de cárcel, sino que cada vez se da cuenta un poco en el ámbito jurídico que cuando se está tratando de evaluar una acción específica, se tienen que tener en cuenta las circunstancias, o sea, una cantidad de elementos que rodean la acción para realmente poder llegar a una decisión en términos del derecho. Entonces, ahí vemos cómo en ese caso específicamente se está aludiendo a un tiempo pasado, pero cuando estamos en el caso del discurso deliberativo, fundamentalmente tiene que ver con acciones futuras, porque la comunidad se reúne para tomar decisiones respecto a la acción que está por desarrollar. Veíamos que en el caso de los griegos, pues muchas de las discusiones se daban en los temas de la guerra y la paz, o sea, si vamos a la guerra o no vamos a la guerra, y eso tiene que ver con una acción futura. Entonces ahí lo que es primordial, aunque puede aludir a otros tiempos en el discurso, lo que es primordial es el tiempo futuro. Y con relación al discurso epidíptico, dice Aristóteles que fundamentalmente, aunque vimos en el caso de Helena que sería un discurso epidíptico, aunque se está refiriendo a acciones del pasado, fundamentalmente el tiempo que tiene en cuenta es el tiempo presente, porque lo que importa es la valoración en los valores que se están fomentando en la comunidad en ese momento
con ese discurso. O sea, el discurso está orientado a ese público, a formar, dice pues Perelman es el que llama la atención sobre el valor que tiene este discurso epidíptico, a formar los valores de una determinada comunidad. Entonces nosotros también vemos en nuestro caso cómo hay discursos en el campo, en nuestro contexto, que se utilizan fundamentalmente para fomentar discusiones que tienen que ver con valores. Entonces uno ve en la retórica también esa conexión entre el tiempo y el lugar en Aristóteles, o sea, cómo Aristóteles también ahí acude a las nociones del tiempo cuando habla de la retórica. Y en la poética, entonces, a partir de ese trabajo que hace Riquer de tiempo y narración y de arquitectura y urbanismo, también vemos en el campo de la poética, de la configuración, en el campo específico de la configuración, en el campo de la poética y en el campo de la arquitectura y el urbanismo, cómo Riquer nos muestra también el tiempo y el espacio, cómo se configura el tiempo y el espacio y cómo eso va constituyendo la experiencia humana del tiempo y el espacio. Pero también trayendo a cuento el trabajo de Fernando Ainsa, vemos que también en la poética hay también la posibilidad de leer la poética, de leer los textos tanto literarios como históricos desde el punto de vista, si uno hace énfasis un poco a cómo ahí se va también configurando la experiencia del espacio o del lugar, como lo queramos llamar. El proyecto específico de Riquer, como yo les había dicho, y él explícitamente lo dice, que empieza con metáfora viva y termina en memoria, historia y olvido, apunta, según lo dice él en su autobiografía intelectual, a una hermenéutica del sí mismo. O sea, el problema de la subjetividad, como ustedes van a oír a Germán Vargas todo el tiempo hablando del sujeto, es un tema que por su herencia fenomenológica Riquer también retoma bastante. Pues eso habría otros filósofos que podrían discutir con esta propuesta riqueriana, pero que, como yo les decía, posterior a este proyecto están todos los trabajos que hace Riquer sobre la justicia, que se preocupa mucho por la justicia, que apuntan a un habitar, a un encontrarse, a un vivir juntos, que Riquer finalmente dice cómo vivir juntos en instituciones justas, que es como la última fórmula, yo digo, de la propuesta riqueriana, cuando ya él se preocupa un poco por el cómo podemos vivir juntos en instituciones justas, y obviamente ahí acude a Hannah Arendt, donde encuentra un poco la posibilidad de desarrollar esta última propuesta de las instituciones justas, que recupera, como yo les había dicho, lo que desarrolla como pequeña ética en sí mismo como otro. Bueno, en la propuesta de Riquer también, porque eso también quiero marcarlo para llegar a lo que vamos a desarrollar en la sesión que queda faltando, es que uno ve claramente cómo el tema de la metáfora con el que inició el proyecto y en el que él ve cómo la metáfora tiene una función en la retórica y otra función en la poética. Yo creo que ahí me quedó mal hermenéutica, yo debía haber puesto poética ahí. No, creo que poética se quedó dentro de… creo que al ponerle el colorcito se me quedó la otra y se me escondió la poética, pero ahí había una poética. Poética, retórica y hermenéutica. Sí, ahí está. Ahí está en el fundamento de la poética. Bueno, sí, exactamente. Bueno, pero lo que uno ve en el recorrido de Riquer es que la metáfora es como, él lo llama piedra de toque, es como lo que está a la base de todo este proyecto, porque él va mostrando cómo la poética, ya vimos el lugar que tiene la metáfora en la poética, el lugar que tiene la metáfora en la retórica, que es para persuadir, y el lugar
que también va a asignarle Riquer a la metáfora en la hermenéutica, porque veíamos que hay una tensión entre el concepto y la hermenéutica va a estar como en esa tensión entre esas dos cosas, entre la metáfora y el concepto, que va a permitir hacer el paso de un lado al otro, pero que la metáfora también en filosofía para Riquer es muy importante. Entonces uno ve y ve cómo Riquer desarrolla el tema de la experiencia del tiempo y el tema de la experiencia del lugar, como de esa metáfora que veíamos que Riquer dice, en la metáfora ya veía lo que iba a desarrollar después, que era lo de la intriga, que nosotros decíamos que podíamos pensar la intriga como un desarrollo de la metáfora, como un despliegue de la metáfora, como la metáfora se despliega y hace posible la constitución de los relatos. Uno ve que eso también está presente cuando hace la reflexión sobre el espacio en la arquitectura y en el urbanismo, porque a su vez la arquitectura y el urbanismo uno podría decir que el lugar de origen son las metáforas. Entonces me parece que eso es muy interesante, y lo que yo quiero después proponer en la otra sesión que falta es como pensar en las emociones, y a partir de las emociones que también tienen su lugar tanto en la retórica como en la poética, empezar un poco, que es algo que obviamente todavía no está desarrollado, empezar a pensar esa otra posibilidad de incorporar tanto las emociones como la retórica, de pronto a pensar un poco más sobre el tema del espacio, que me parece que puede desarrollarse un poco más a partir de todo lo que se está planteando hoy en la reflexión contemporánea. Bueno, yo ya perdón, Gloria, hay un contraste pues muy violento, ¿no?, entre este discurso de Riquer y la contemporaneidad, sobre todo en el tema de las ciudades y concretamente de la nuestra. Encuentra uno que en Riquer, ¿no?, hay una propuesta de urbanismo, hay una propuesta de arquitectura, pero en la actualidad podemos decir que la única propuesta es la propuesta económica. Entonces, esto de algún modo ha sido un discurso reductor que ha desalojado la buena arquitectura y el buen urbanismo para darle toda la vía y todo el espacio a lo que solo produce dinero. Vemos el empobrecimiento de las ciudades en temas tan importantes como el espacio público, ¿no? El espacio público ha sido negado, ¿no? Incluso los mismos arquitectos se llevan las zonas verdes para parquear los carros, ¿no? Los andenes o las aceras son verdaderas trampas, ¿no?, donde no es posible realmente caminar. Buena parte del interés de las administraciones radica en resolver el problema de cómo vamos a ampliar las vías para que la gente consiga más soluciones de movilidad particulares. Es decir, es una ciudad toda que crece alrededor del vehículo particular, con muy poco espacio para el peatón y para el caminante. Es decir, el imaginario que se construye de la vida buena en los espacios urbanos está siendo negado, ¿no? Miren, nosotros estamos aquí, por ejemplo, en un espacio que fue bien concebido dentro de unas políticas que se dieron a partir de 1974, ¿no?, cuando se empezó a trabajar el tema del ambientalismo, ¿no?, con la reunión primera que se hizo en Estocolmo, ¿no?, se empezó a darle una respuesta a esa necesidad del habitar, ¿no es cierto? Y ese habitar está bien referido en la configuración de este espacio, en la nueva villa de la Urrá y en otros que desafortunadamente se han venido desmantelando, ¿no? De ahí que pues la preocupación que uno ve en el tema que plantea Paul Riquer
del habitar, de la configuración que debe tener una ciudad que se preste a la vida buena, ¿no? Está desafortunadamente mal atendida, porque las administraciones municipales no están acogiendo y parece que estuvieran ausentes de estos discursos. No más acá, la biblioteca pública piloto fue realmente invadida de una manera violenta cuando un edificio que se prestaba, como se lo propusimos nosotros a la administración municipal, para ampliar el eje articulador del sistema de bibliotecas de la ciudad, se le entregara a los comerciantes de la muerte, porque se le entregó a un grupo de comerciantes para que trabajaran unas salas de velación en un espacio que debía y que tiene la vocación, ¿no?, para ser el centro articulador de toda la política cultural de la ciudad. Desafortunadamente eso fue desoído por la administración municipal. Ya. Muchas gracias. Profesora Gloria, buenos días. A mí me asaltan dos dudas con respecto a la presentación que usted hizo. Es bien sabido que el discurso aristotélico se da en su tiempo dado y en su lugar dado, ¿correcto? Que ese encuentro, entre comillas, entre el sujeto y la persona y el interlocutor se dan en un lugar específico. Yo creo entender que el concepto de espacio y lugar para Riquer no son lo mismo. Y usted, perdóneme, para eso le pido el favor de que me aclare. En segundo término, el concepto de auditorio universal. El auditorio universal supuestamente es un público especializado, es un público que sabe el tema, que usted viene con el que pronuncia el discurso tiene endoxas, tiene ya frases preestablecidas. Entonces, eso no le quitaría el concepto a la formación, a la enseñanza, a la posibilidad de abrir muchos abanicos y muchas respuestas que no están dadas. O sea, el concepto que usted enfoca en su libro básicamente es formación y enseñanza. Ese concepto, perdóneme, de auditorio universal, ¿no le quitaría peso a eso? Gracias. Bueno, primero el concepto de auditorio universal es un término una propuesta que desarrolla Perelman, no es una idea de Aristóteles. Y él la estaba pensando, yo discutía un poco con Juan Carlos que ahí Perelman es un poco kantiano, está pensando en términos de un auditorio de los hombres razonables y competentes, eso es un idealismo, ¿cierto? En términos tal como se están planteando, que puede ser importante y puede ser interesante plantearlo. Respecto a los griegos y hoy, pues lo que ha intentado hacer Riquer y lo que uno intenta hacer es mirar cómo eso se pensó allá, pero para que nos pueda ayudar a pensar cosas acá. En ese sentido me parece muy interesante en términos de la formación, porque ese es el último, yo aludí precisamente a esa idea que está a la base como del trabajo en el libro. En términos de formación, yo estoy tratando de recuperar la idea de configuración que tiene Riquer. O sea, yo veo que la formación se da solo si es posible configurar. Entonces, pensar la retórica hoy significa que seamos capaces de configurar un pensamiento que pueda responder a lo que vivimos hoy, pero trayendo a cuento un poco esas ideas aristotélicas, pero obviamente no podemos pensar de la misma manera o pensar en los mismos lugares o en los que estaba pensando Aristóteles. Por eso digo, allá en Grecia habían esos lugares, pero hoy aquí nosotros sabemos que los lugares son los medios de comunicación, son las redes sociales, son los periódicos, es la televisión, es los espacios públicos que tenemos, las parques, bibliotecas en nuestro caso, es la universidad, o sea, hay muchos espacios donde se despliegan discursos, entonces habría que pensar eso aquí, cómo eso
se puede pensar en nuestro contexto. Entonces habría que hacer un trabajo de elaboración, de configuración que permitiera incidir en los procesos de formación. Entonces yo pienso que la formación así solita no se puede pensar, sino que se necesita trabajo de configuración para que realmente eso pueda tener efectos formativos. Hay que pensar esos espacios donde la retórica se da. Igualmente hay que pensar los espacios donde se despliega la poética. O sea, esa sería como a donde apunta la propuesta en términos de formación. Y lo otro, la inquietud de Adonai, yo quisiera comentar que a mí me parece que algo que dice Riquet y me parece que es como un llamado de atención es que el espacio de vida de nosotros es el espacio del conflicto y que siempre estamos ahí. O sea, es verdad que muchas veces se privilegia lo económico por encima de otras, pero ahí está el espacio que hay que recuperar para, si no se pudo desmontar esa propuesta, porque eso fue una larga discusión. Yo me acuerdo que hubo de la comunidad hubo mucha intervención en esa discusión, pues, y sigue, pero de todas maneras esa discusión puso en el tapete una serie de consideraciones que de pronto no se habían tenido en cuenta. Entonces eso es importante. Entonces me parece que eso es lo valioso de la posibilidad de discutir y de plantear posiciones respecto a cosas que tienen que ver con la ciudad en la cual nosotros habitamos, pero no podemos desconocer que el conflicto es parte de nuestra vida humana, y eso lo planteó muy bien Riquet al final de su trabajo sobre la arquitectura del urbanismo. Es que en la ciudad habita el conflicto, es que en la ciudad habitan distintas formas de habitar y de pensar la ciudad distinta, pero yo sí creo que sí se ha hecho un esfuerzo por crear espacios amables. O sea, de lo que Medellín en un momento se convirtió a lo que hoy es, yo creo que sí se ha hecho un esfuerzo. Sí. No es propiamente pues que desconocer la dinámica que tiene la ciudad como constructo humano, donde el devenir va creando nuevas configuraciones. Es porque las configuraciones que en un momento se erigen en normas se están transgrediendo y que la autoridad encargada, ¿no?, de evitarlo no lo está haciendo. Y en el caso muy concreto es el espacio público. El espacio público, no, como una sumatoria de elementos que los arquitectos pues saben muy bien. Los antejardines que están al lado del paramento, antejardines que tienen un origen privado pero tienen una destinación pública, ¿no? La acera, ¿no?, que tiene la vinculación entre lo privado y lo público, donde el hombre se hace ser social, y las zonas verdes y los parques, donde se logra hacer ese reciclaje, ¿no?, porque todos los elementos perturbadores a través de las zonas verdes, ¿no?, pueden captar, ¿no?, todos los elementos deletéreos que arrojamos a la atmósfera, y los árboles, que son elementos naturales prodigiosos, nos lo devuelven en oxígeno. Eso que está en la ley se está desmantelando de manera sistemática, y es un daño sumamente grave que tiene la ciudad, que los inspectores de policía, que los alcaldes lo saben, pero parece de manera sospechosa que estuvieran simplemente alineándose con el transgresor, el que de manera arbitraria está arruinando la ciudad y sobre todo un patrimonio que señala la necesidad que tenemos de mantener la casa. Por eso, cuando ahora se habló, ¿no?, de que en esa comparación que hace Riquet y con Aristóteles, en el trabajo de las abejas que construyen sus celdas con cuidado y las mantienen, nosotros no lo estamos haciendo. Yo creo que hay la frase de Eduardo Galeano: si nos desnuda, el hombre es el único ser de la creación que tumba la rama del árbol donde está sentado. Muchas gracias, Adonai.
No, yo creo que eso es para seguir pensando. Muchas gracias. Entonces,